Servicio Divino de Palabra, domingo 28 de marzo de 2021. Apóstol González. Bien, mis amados, el texto para esta mañana está escrito en Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 6, que dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hasta aquí. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida a este oficio divino. Saludos de nuestro apóstol de distrito y a través de él del apóstol mayor para todos ustedes y para vuestras familias. Hoy, en un día muy particular, ya que festejamos el Domingo de Ramos y, como siempre sucede en estos casos, hay una palabra, una lectura para realizar, para ubicarnos en contexto. Le pido por favor al querido hermano si lo puede hacer. Los textos son Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y Salmos, capítulo 118, versículos del 22 al 26. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Mis amados, hoy, como leyó nuestro querido hermano, celebramos este Domingo de Ramos. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Me detuve muchas veces en este título y otras tantas también en esta lectura, porque Jesús entra a Jerusalén a consumar su envío, a consumar su misión. Él había dejado la gloria, se vistió de humanidad para perdonar el pecado del mundo y acercar nuevamente a las almas a Dios. Y esto era el objetivo que tendría que hacer. Esta era la consumación de su misión, era el trabajo. Tenía que venir. Le venía explicando a los siervos, a sus discípulos, que él tenía que sufrir y que tenía que morir. Por supuesto que no había una comprensión absoluta de lo que él decía. Al contrario, ellos quedaron muy abrumados, muy consternados por esto que escuchaban. Pero nada podía detener su misión, y era entregarse por todos nosotros. Por eso es el triunfo, al menos fue lo que me despertó todo esto.
Es el triunfo, hermanos, del siervo de Dios sufriente que entrega su vida al Padre. Y qué hermoso entonces será que cuando Él pueda entrar en nuestro corazón y hacernos ver su amor, su gracia y su bendición, siempre estemos dispuestos a recibirlo, porque Él conoce el camino, nos va a dar las indicaciones adecuadas y vamos a poder seguir el camino que Él trazó y que ese camino nos conduce al Padre y nos lleva a la gloria eterna. Por eso será muy hermoso entonces lo que hoy el Espíritu hoy tal vez nos quiera ir indicando, y celebremos, hermanos, este ingreso a Jerusalén, como celebramos cada oficio divino cuando Él entra en nuestra vida, cuando entró en nuestra vida a través del bautismo, cuando entra en nuestra vida a partir del santo sellamiento, y cómo lo hacemos ingresar también a través de cada Santa Cena. Cada vez que lo dejamos entrar en nosotros, porque quiere consumar en nosotros también su imagen, porque vendrá otra vez y se va a tomar a sí mismo. Es la imagen que debemos ir consumando y que el Espíritu Santo conoce y reconoce y nos va diciendo palabra tras palabra. Por eso hoy es un día también para celebrar nuestra fe y nuestro reconocimiento al Padre. En la medida que Él hablaba de los acontecimientos que iban a suceder, sus discípulos no comprendían mucho, no entendían, pero ellos aún así lo seguían, permanecían con Él. Su amor, su fe en Él, su confianza en Él era magnífica. Y a veces, hermanos, nos sucede a nosotros que en nuestra propia vida hay detalles que no entendemos o que nos abruman, quedamos consternados por algún tema. La pandemia también ayuda muchas veces a no sentirnos bien, porque nos faltan, es como que nos quita, ¿vieron?, la parte afectiva, la parte emocional, porque tenemos que aislarnos. Pero miren, todo está en las manos de Dios. Este proceso también. Por eso Jesús le pide a unos discípulos una tarea. Miren, lo vamos a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y es la palabra que leyó nuestro hermano: los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Este es el texto. Mis amados, esta era la voluntad de Dios. Y Jesús entra triunfalmente arriba de un animal de carga. Los poderosos de esa época utilizaban el caballo. Y Jesús humildemente utilizó un animal que utilizaban los pobres. Esa es la entrada triunfal. Es el triunfo de la humildad, de la entrega al Padre por sobre cualquier egoísmo y cualquier necesidad. Y cuando estos hombres hicieron como Jesús les indicó, hicieron una experiencia de fe, porque encontraron a estos animales así, tal cual Él los había dicho. Y es como que deliberadamente se cumple este texto de Zacarías. La gente lo recibe como el Mesías,
como el enviado de Dios. Y él acepta este lenguaje. Pero claro, los hombres buscaban que el Mesías les quite a los romanos de encima. No, y Jesús venía para otra tarea, venía para quitar el pecado del mundo y para restaurar al hombre con Dios, en esa separación tan grande que había provenido a través del pecado. Mis amados, el Señor le dio una indicación a estos discípulos y a nosotros también nos da indicaciones que queremos seguir. Vieron que nosotros, si hay algo por lo cual percibimos una indicación, es una señal de tránsito, fundamentalmente. Es algo que nos dice cómo tenemos que hacer y cómo podemos seguir a través de ahí, si hay que disminuir la velocidad o hay que doblar o hay que hacer alguna otra cosa. Mire, la primera señal que nos dice a nosotros, para que obremos tal cual Él lo indicó. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren, es muy necesario creer en Dios, el Creador, creer en Jesús, el Salvador, el Redentor, y creer en el Espíritu Santo, que tiene el poder de hoy brindarnos la imagen a todos aquellos que tenemos fe. Me pregunté, a veces vieron, parece que el creer es lo contrario de la duda, pero hoy aquí es el Señor el que nos da esta indicación. Bien, vieron un cartel: prohibido estar inquieto, estar turbado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno queda turbado por una situación, nuestro estado de ánimo queda colapsado. Ya no podemos definir ni podemos decidir qué hacer o qué decir. Es como que quedamos esclavos, quedamos detenidos, frenados en ese punto. Y justamente lo contrario es la fe, porque la fe es dinámica, viene por el oír de la palabra, te hace generar experiencias de fe. A través de esa fe nosotros hablamos y esa fe produce obras. No estamos detenidos. Entonces, hermanos, cuidemos los pensamientos. Algo hablaba con el querido evangelista. El enemigo utiliza procesos a veces lentos para molestarnos y agobiarnos. A veces deja que se coloque un pensamiento en nosotros, pequeño. Tal vez ni nos damos cuenta, pero ingresó. Y después ese pensamiento comienza a trabajar en nosotros y nos aturde, nos abruma. Y puede hasta cambiar nuestra personalidad, porque a partir de ahí miramos la vida de otra manera. Entonces, no dejes que ningún espíritu, ningún pensamiento te tome y te aturda. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. Y cuando uno puede creer en el Señor y sabe que Él es nuestro futuro, que Cristo es nuestro futuro, hermanos, ¿podrá haber algo que hoy me inquiete y me deje paralizado? ¿Recuerdan cuando hace mucho tiempo nos han dicho que a veces un pensamiento es como un hilo, ¿no? Y a veces nos ata. Hermanos, no dejemos que vengan pensamientos a nosotros que abrumen nuestra vida. Quitémoslo. El Señor, si nos pone estas señales, porque quiere que seamos felices y que tengamos una vida plena.
Y cuando uno tiene fe es rico. Tiene la riqueza de Dios. Y a través de esa fe se acerca a Dios en la oración, en su servicio. A través de esa fe damos testimonio. A través de esa fe se producen obras que aunque no nos van a salvar, pero sí la fe será aquella que nos salva. Una fe con una confianza plena en nuestro Padre Celestial y en el trabajo de su Hijo Jesús. Una segunda indicación, miren. Esto está en Mateo en el capítulo 6. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Ni qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El cartel ahora nos dice, no te preocupes. Ocúpate de tu vida de fe, ocúpate de tu vida espiritual. Busca primeramente el reino de Dios. Y alguno podrá decir, pero yo tengo pensado cambiar de trabajo, tengo pensado estudiar y hacer una segunda carrera. Hacela. Hay que hacerlo. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros queremos vivir a través de esa fe y disfrutarla plenamente. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Mira, si vos buscas primeramente mi reino y mi justicia, o sea, donde obra mi voluntad, todas estas cosas que yo sé que vos tenés necesidad, te las voy a añadir. Entonces ya no vamos a conversar de los logros que hacemos en nuestra vida como propios, sino ya podemos expresar, Padre, Tú has hecho posible todo en nuestra vida, tú nos has enriquecido, esto es gracias a ti, todo es gracias a Dios. Es esa gracia, hermanos, que nos eleva y que nos puede y que nos libera. Por eso, dos cosas, miren, no estés quieto y prohibido preocuparse. Al contrario, ocúpate de la vida, ocúpate de resolver las situaciones, ocúpate de servir a Dios, de orar a Dios, de ofrendar a Dios y búscalo primeramente a Él. Esta es una palabra de Jesús, es como un pacto, ¿vieron? Vos me buscás primeramente a mí, mi reino y mi justicia, y te doy todas estas cosas por añadidura. Entonces, ¿vale una preocupación? Y a veces percibo que hay hermanos preocupados y no está mal. Pero a veces estas preocupaciones perduran en los días, en los meses y en los años. Y se enquistaron en el corazón y en nuestra mente y vivimos en función de esta preocupación. Y no nos podemos liberar. Y cuando uno vive preocupado y está alterado por esta preocupación, es muy difícil que entienda alguna otra razón. Es muy difícil hablarle. Y es muy difícil que nuevamente vuelva a la paz. Entonces quitemos estas cosas porque el Señor nos dice, mira, esta es la indicación que te doy, hacé como yo te lo digo. Y vas a ver que no te va a servir solamente para tu vida de fe, te va a servir para la vida. Porque como el reino de Dios se acercó en Jesús, es muy bueno que empecemos a disfrutar ahora esos tesoros que ya el Señor nos fue regalando. Por último, hermanos, una tercera indicación. El Señor eligió para que lo sucedan apóstoles, pero los eligió desde el principio. Ellos dejaron todo. Imagínense lo que habrá irradiado Jesús para que ellos hayan dejado todo por seguirlo. Nosotros no dejamos el trabajo ni ninguna de nuestros quehaceres. Estos hombres sí. Imagínense
cuando Jesús los miraba y les decía, vení, seguime. Lo poderoso que habrá sido la palabra, su mirada y lo que él transmitía. Lo que él irradiaba. Él eligió apóstoles y les dijo que por favor lleven el evangelio a todos y que administren bien los sacramentos. Estas son dos funciones del ministerio de apóstol, pero hay una de ellas que también dice, yo estaré con vosotros siempre. Entonces, un alma que busca a Dios y que se refugia en Dios, tiene que buscar a Jesús y lo va a encontrar en el apostolado. Esa alma que tiene fe y que esa fe es una constancia en su vida. Y aunque de vez en cuando caiga, pero un día le pide a Dios, Padre, dame una palabra, y esa palabra nuevamente vuelve a elevar, vuelve a aumentar esa fe. Lo hace crecer en el reconocimiento y en una mirada distinta. Es cuando celebramos, hermanos. Crece nuestra fe cuando celebramos que el Señor entra en nosotros. Miren, hay un texto al final de este capítulo 21 de Mateo, que dice, cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Me pregunté qué pasa en cada oficio. Si cuando el Señor entra en mi ser nuevamente y me devuelve la vista, y me devuelve el oído, y me devuelve la paz, y me brinda el consuelo, si realmente puedo conmoverme. Porque cuando Jesús se conmovió, ayudó. Y si yo me conmuevo, puedo llevar el sentir de Jesús a cada lugar que vaya. Porque estoy conmovido por su presencia, estoy conmovido por su amor y conmovido por lo que Él me transmite, por su palabra que tanto necesito. Por eso, mis amados, que en este domingo de Ramos el Señor ingrese a nuestra vida nuevamente y produzca ese conmovernos, ese emocionarnos, ese sentirnos plenos con la palabra y con la gracia que tanto bien nos hace. Amén.